Es correcto, en Doctor al Día le damos la bienvenida a nuestra psicóloga clínica del día, Valeria Sofía Covacango. Bienvenida, muy gentil. Y vamos a hablar de esto del quemador quemado. ¿Qué es esto? Cuidador. El cuidador quemado. ¿Qué dije? Quemador quemado. Quemador quemado. Perdón por esa redundancia, perdón. Bienvenida, Valeria. ¿Y Un yo qué gusto dije? la presencia. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es, chanfle? ¿Qué es esto del cuidador quemado? Empecemos por entender este concepto que me dejó hasta súper confundido. Bienvenida. Hola, buenos días con todos. Bueno, el síndrome de burnout o cuidador del hombre quemado, en este caso son las personas que están a cargo de personas de la tercera edad en donde sufren algún problema físico o mental. ¿Ya? Las personas que están a cargo de este síndrome como tal se ven muy desgastadas. Se lo dice como un cargo profesional en donde tienen problemas de estrés, problemas físicos y problemas mentales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta algunas causas que hay que prevenirlas antes de ya diagnosticarlas como tal. Entre esas tenemos la ansiedad, la depresión, momentos en donde sienten bastante fatiga muscular. Entonces eso les conlleva bastante a tener problemas incluso en el ámbito laboral, ¿no? Si es que al mismo tiempo están teniendo tiempo partido, tanto en casa como en lo laboral en alguna empresa, ¿no? Es que no solo puede afectar a la persona en su biología, en su cerebro, sino también puede afectar en su vida social, ¿no? Por ejemplo, una persona que se está haciendo a cargo de sus papás, que ya están de la tercera edad, están teniendo alguna enfermedad, podría afectar también en su matrimonio, podría afectar también en su trabajo, podría afectar también en sus relaciones de amistades, porque claro, se vuelcan casi 24/7 a cuidar de sus padres, a cuidar de sus familiares. Sí, totalmente. O sea, hay que reconocer que hay dos tipos, ¿no? El burnout pasivo y el burnout activo. En el activo es que la persona todavía tolera la fatiga tanto mental como física y tiene también problemas. Vamos avanzando desde el problema social, ¿no? De endogrupos y luego el burnout pasivo en donde totalmente se aísla, total, y ya no tiene ese contacto tanto en su familia como en los endogrupos sociales o laborales. Es realmente complejo porque muchas veces, generalmente se da que hay un miembro de la familia al que le toca ir lidiando con varias personas, Ya ¿no? desde temprano empieza. Desde temprano, y a veces son personas que ya va falleciendo quizá un miembro de la familia y luego viene otra persona, quizá a veces fue el papá y luego le toca al esposo y a veces le toca ser recurrentemente a una misma persona y esa persona se va desgastando. ¿Qué se aconseja hacer con estas personas? ¿Cómo ayudarles quienes ven de cerca la realidad de estas personas? ¿Cómo se les puede ayudar? Porque generalmente, como digo, a veces le toca a una misma persona ir lidiando con uno o dos pacientes. Ya, una vez diagnosticada esta persona, sea con un médico o con un psiquiatra, un psicólogo clínico, aún más si es que tiene ya depresión, porque puede ir generándose, siempre hay que tener hábitos, ¿no? Hábitos tanto en casa como en el trabajo. En este caso, con el tiempo de organizar su tiempo, con el tiempo de que también delegue este tipo de actividad a otras personas que le puedan ser una ayuda y no una carga. Entonces, siempre hay que tener un poco cuidado con el tema de adultos mayores, porque hay que tomar en cuenta que los adultos mayores son como niños chiquitos, ¿no? Claro. Entonces, hay que saberlo manejar. ¿Qué pasa con esas personas? Porque me imagino que esta persona que tiene el síndrome del cuidador quemado tiene un sentido de culpa bastante alto, o sea, bastante como que si es que yo no hago esto, pues, si culpable con mi papá, culpable con mi mamá, si no les cuido. Y claro, ellos sienten que si es que no lo hacen, fallan y van a tener una culpa y se castigan por cuidarles, entonces se vuelven como mártires de este círculo de cuidar pues, a sus familiares. ¿Cómo quitarse ese sentido de culpa? Ya, siempre es recomendable, yo lo que siempre recomiendo a mis pacientes es que siempre acudan a una ayuda psicológica, ¿no? Como te comenté, se puede generar cierta depresión y ansiedad y siempre es bueno canalizarlo. Si realmente ya pasa este sentido de culpa, sentido de las áreas laborales afectadas, siempre es bueno y recomendable lo que es el psicólogo y luego el psiquiatra, si es que existe ya problemas, falta de depresión, porque ustedes saben que eso hay que medicarlo dependiendo el tipo de depresión que tiene la paciente o el paciente. Y vigilar también si es que tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? Porque puede afectar también su parte médica, que si es que un cuidador tiene algún problema de diabetes o algo, le puede ir afectando también su parte de salud si es que no se brinda esta atención. Entonces creo que deberíamos prestar muchísima atención también a estos cuidadores porque se demanda muchísimo de ellos en cuanto a su parte física, a su parte emocional y creo que deberíamos prestarle mucha atención a qué es lo que está pasando con estas personas que brindan atención, ¿no? Se recomienda más bien
también que este tipo de personas lo hagan personas que no sufren algún tipo de taquicardia o problemas de nervios o problemas físicos, porque se desgasta mucho, es muy desgastante. Imagínate cuidar a su papá, a su mamá, a su tío, ya de unos 70, 80 años, cuando la persona, digamos, tiene diabetes 50 años. Entonces ha habido problemas de muertes y índices altos de diabetes aquí, al menos en Ecuador, en donde ha muerto por eso. Valeria, cuéntanos un poquito acerca de este que podría ser otro síndrome, pero los papás de cierta forma o algunos papás comienzan a identificar este síndrome del hijo bastón. Del que el que nos va a apoyar, el que siempre está ahí, porque claro, al uno no le puedo decir nada porque siempre se enoja, entonces comienzo a agarrar a un hijo, el que me comienza a ayudar, el que me comienza a hacer esto, y técnicamente lo estoy transformando en alguien que, un codependiente de mí y mutuo, que inclusive hago que no consigan pareja o que no consigan una familia y siempre estén junto a mí. Los padres inconscientemente también hacen eso, ¿no es cierto? Después de que se transforman, que lo va a cuidar cuando sea viejito. ¿Pasa esto en realidad? Siempre tengo en claro que hay que tener en claro que la comunicación es la vía primordial para poder llegar a acuerdos. En este caso sí he tenido pacientes en donde hay una culpabilidad y viceversa, ¿no? Entonces incluso llega a afectar en familias con familias ya grandes, cuando ya tienen hijos, cuando ya son casados y no dedican el tiempo parcial o completo a la familia y se dedican al papá. Entonces en este caso siempre concuerdo con los pacientes y les recomiendo que la comunicación es importante. Y solo para comentar, claro, a veces no se dan cuenta los papás que hacen eso, pero claro, a veces los papás tienen una pelea y se descargan con el hijo y también lo agarran como de basurero emocional para descargarse los problemas que pueden tener en pareja los papás y todo al hijo, todo al hijo, todo al hija y todo, y lo van así como cargando de culpa, por decirlo así también, en cierta forma, se descargan. Sí, o sea, la terapia, como digo, puede ser individual y también en familia. Es muy importante acudir a tiempo y más que todo que no se vuelva como un complot hasta que un día explote todo, ¿no? Claro, yo prefiero que no explote. Entonces siempre les recomiendo eso. ¿Cuál sería su llamado, Valeria, como a la gente como familia? Porque la gente no es ciega, la gente se da cuenta de lo que está sucediendo, que siempre hay una persona de esa familia que muchas veces se hace más responsable que el resto, saben, son conscientes, ven y dicen: Dios mío, ¿qué cruz está cargando esta persona? Exactamente, ¿no? ¿Cuál es su recomendación al resto de la familia? ¿Cómo poder ayudar? Porque muchas veces también estos cuidadores no se dejan ayudar, ¿no? Se hacen demasiado responsables, toman demasiado la responsabilidad y no se dejan ayudar. ¿Cuál es la recomendación a las familias para que puedan, no sé, sumar de alguna manera, ayudar de alguna manera para que no se dé esta carga tan fuerte, esta quemazón? Porque literalmente es una quemazón muy fuerte. Ya, lo que yo recomiendo siempre y siempre les digo en las charlas, en los discursos, que siempre la unión familiar hace la fuerza, siempre. Creo que una familia unida y teniendo un vínculo comunicacional siempre va a poder las noticias como tal pasarse y ayudarse y no ser una carga. Necesitamos gente que sume y no que reste en este proceso que es importante para el cuidador. Y lo peor de todo es que a veces siempre termina recibiendo la peor tajada cuando pues, la persona mayor muere y el tema de las herencias. Ah, no, es que el que le cuidaba se gastó toda la plata de papá cuando le estaba cuidando y terminan también hasta golpeados después por toda la familia con todas estas acusaciones y todo. Sí es una carga y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que toda la familia pues debería apoyar ahí, dar un respiro, poder ayudar y poder hablarlo antes de que explote. Porque claro, normalmente hablamos o cometemos el error de hablar ya cuando explotamos y no estamos hablando, estamos gritando, ¿no? Nos estamos gritando las cosas. Entonces es preferible buscar pues más temprano pues la solución, hablarlo. Sí, totalmente, o sea, al menos con personas que están a cargo de cuidadores excesivamente ya fuertes, el tema de gritar, como tú me comentas, no es nada agradable. Es totalmente, no es una opción en este caso, entonces sí les recomiendo como que hablar y conversar totalmente. Es como hablar con un niño, ¿no? Cuando eres solo, cuando eres el único, no tienes nadie más, un hijo único y te toca porque te toca, ¿cómo te puedes autoayudar? Creo que ten en cuenta que las personas que sufren el síndrome de cuidador quemado pierden totalmente la desmotivación, no encuentran un motor que les ayude como que a subir esa autoestima, ¿no? Entonces siempre es bueno, yo les recomiendo a las personas más cercanas apoyarse en amigos, en amigas, en algún tío o en alguna tía que puede ser esa ayuda, esa suma aportativa. Y es un poco triste porque a veces hasta los papás cuando ya van envejeciendo se comienzan a sentirse como una carga y es no quiero ser una carga, no quiero vivir contigo y entonces comienza la culpa de lado y lado porque ellos también se sienten culpables de que están arruinando la vida de su hijo
y se sienten como que si fueran una carga y dicen, no, papá, pero no eres una carga, no, mamá, entonces se vuelve un ir y viene de culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo sanar también a ellos para que no se sientan culpables de envejecer? No es su culpa envejecer. Totalmente, o sea, siempre les recomiendo ya a las personas de edad adulta el tema de ya preocuparse por ellos. Yo creo que y he tenido casos en donde familias se suman a esta causa y en donde no ha habido ese tema de culpabilidad o temas de echar la culpa. El tema de herencias me parece un tema muy importante, ¿no? Entonces, se han peleado hasta tal punto de causar la muerte en esa persona que ya está enferma. Entonces, es la preocupación del papá o mamá en ese caso. Y esto es más común de lo que... Para la gente que nos está mirando, insisto, esto es más común de lo que podríamos imaginar. Un último consejo para nuestros televidentes, por favor, Valeria. Listo, o sea, lo que les puedo recomendar es que a este tipo de síndromes de cuidador quemado busquen ayuda siempre. El tema de la psicología y salud mental ahora en Ecuador está muy nula, pero realmente busquen ayuda psicológica, tanto en temas de depresión como en ansiedad. Acuérdense también que estamos en el mes de septiembre, que es la prevención sobre el suicidio. Entonces, es una campaña en donde, bueno, en los próximos días ya se lanzará y se informará en redes, pero es muy importante, ¿no? Porque esto lanza totalmente a temas que ya no, a personas que no soportan, pues quitarse la vida. Valeria, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Aquí está Valeria, psicóloga clínica, y lo más importante es buscar ayuda antes de que explote. Si usted ya comienza a sentir esos síntomas, si comienza a sentirse agotado, cansado por este síndrome del cuidador quemado, busque ayuda y sobre todo busque ayuda en familia, que usted no está solo, estamos todos acá para apoyarle.